Año 32 después de Cristo. Un joven brillante de 16 años llamado Balinas caminaba sin rumbo por las afueras de Capadocia, hasta que en un momento se tropezó con una estatua misteriosa, y en la base había una placa que tenía la siguiente inscripción: Contemplad, soy Hermes Trismegisto, el 3 veces grande en sabiduría. Quien anhele descubrir los misterios de la creación y de la naturaleza, que busque bajo mis pies. En ese momento el joven cayó de rodillas y pensó: este es el maestro que tanto he anhelado. Hermes, por favor, enséñame. Balinas durmió esa noche a los pies de la estatua, teniendo conversaciones en su mente con Hermes, y cuando amaneció, entendió el mensaje de la placa en la estatua. Y allí se puso a cavar durante horas debajo de la estatua hasta que descubrió la entrada a una cripta misteriosa. Cuando Balinas entró a la cripta, en medio de toda la oscuridad, al final de toda la oscuridad, veía un objeto brillante y decidió acercarse para ver qué era esto. Y cuando se acercó, no pudo creer lo que veía en sus ojos. Vio ante él un trono dorado, y en este trono estaba sentado el cuerpo momificado de Hermes Trismegisto envuelto en una túnica. En el regazo del cuerpo había una tabla de color verde esmeralda, sujeta por las manos petrificadas del cuerpo de Hermes. Cuando Balinas, maravillado por lo que veía, intentó acercarse para tocar la tablilla, en ese momento tropezó con una pila de libros que se encontraban a los pies de Hermes, así que cuidadosamente los cogió y los leyó uno por uno. Los primeros 3 libros contenían instrucciones avanzadas sobre matemáticas y astronomía. Y el último libro tenía una inscripción que decía: este es el secreto de la creación y el conocimiento de la causa de todas las cosas. Este libro explicaba el contenido dentro de la tablilla esmeralda, el cual hablaba entre la relación del ser humano y el cosmos. Años más tarde, Balinas escribiría: el 4º libro es el más noble de todos y contiene poderosas y terribles señales que enseñan los primeros elementos de las cosas visibles creadas por Dios, para que aquel que lea este libro pueda, si lo desea, ser exitoso en realizar tales hazañas. Después de aquel hallazgo, el joven Balinas desapareció por completo, y años después su nombre se había vuelto leyenda. Afirmaban que podía encontrarse en 2 lugares al mismo tiempo. Otros afirman que Balinas era capaz de curar enfermedades simplemente con su mera presencia o con mirar a la persona. Pero el verdadero misterio no era Balinas, sino lo que encontró en las manos petrificadas de Hermes. Una tablilla verde esmeralda con símbolos inentendibles que contenían el misterio más profundo del universo, cómo el universo fue creado. Nadie sabe exactamente dónde está esta tablilla hoy en día, y los textos de Balinas y miles de manuscritos herméticos desaparecieron en el gran fuego de la Biblioteca de Alejandría. Solo unos pocos fragmentos sobrevivieron, y desde entonces esos fragmentos fueron pasados de maestro a iniciado, creando así las enseñanzas herméticas. En este video vamos a descubrir partes importantes de estos secretos. Vamos a desvelar lo que nadie te dice de los 7 principios herméticos, cómo usarlos para crear tu realidad conscientemente y, sobre todo, qué decía el texto sagrado de la tabla esmeralda. Bienvenido a una nueva clase, mi nombre es Juan y aprovecho para decirte que se han abierto un par de plazas para que trabajes 1 a 1 conmigo en mi escuela de maestría interna. Si te interesa, revisa los enlaces abajo. Ahora, hay un dicho hermético que dice así: los labios de la sabiduría están sellados excepto para los oídos del entendimiento. En este video te voy a exponer varias ideas y estas ideas serán entendidas de acuerdo a tu capacidad de entendimiento. ¿Qué vamos a explorar en este video? Vamos a explorar 4 partes. Primero, ¿quién fue Hermes Trismegisto? Segundo, ¿cuál es el propósito del hermetismo? Tercero, ¿cuál es el propósito y la intención de Dios? ¿Qué es lo que desea Dios? Y por último, vamos a aprender a usar la sabiduría de los principios herméticos para controlar la realidad. Vamos con la primera parte. ¿Quién fue Hermes Trismegisto? Si vamos al origen más antiguo que se conoce de Hermes, encontraremos una figura llamada Thoth. Thoth era el dios egipcio de la sabiduría, de las matemáticas, de la astronomía, de la escritura, de la medicina. Es decir, en general, Thoth era considerado el dios que les proveía a los egipcios de toda la sabiduría que ellos adquirieron. De hecho, se dice que las grandes pirámides de Egipto
no hubiesen podido ser construidas si no hubiese sido por la sabiduría de Thoth, de este Dios que tenía todo el conocimiento del universo. Ahora, en otras culturas se le conoce también como Enoch, el Enoch de la Biblia. Otros dicen que es el mismo personaje que Thoth o Hermes Trismegisto. En otras culturas, como en la Cábala, por ejemplo, se le conoce como Metatrón. En otras culturas, como la cultura romana, se le conoce como Mercurio. Incluso algunos dicen que el mismo Balinas era la tercera reencarnación de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es en realidad el nombre adjudicado por los griegos. El término Trismegisto significa el 3 veces grande o el 3 veces más grande, porque se decía que su sabiduría era triple veces la más elevada, que podía dominar los 3 planos de existencia, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Al final del día, la versión más antigua de quién era Hermes es Thoth para nosotros. Sin embargo, todos estos personajes representan una cosa, y es la sabiduría infinita del cosmos. Y esto es Hermes Trismegisto. Quiero que dejes de verlo como una persona o dejes de verlo como un dios. Hermes Trismegisto, Thoth, Enoch, Balinas, Metatrón o Mercurio simplemente representan el impulso de la sabiduría cósmica. Esto es la sabiduría y estos personajes son uno solo. Y eso es lo que quiero que aprendas el día de hoy. Es la sabiduría cósmica del universo, la cual se puede manifestar en cada uno de nosotros. Tú puedes ser Hermes Trismegisto, tú puedes conectar e invocar esta sabiduría infinita. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es Hermes Trismegisto, o quién es él. Ahora, vamos a hablar del propósito del hermetismo. Seguramente te preguntarás, Juan, ¿por qué es importante entender el propósito? Porque si no entiendes el propósito, no puedes entender sus enseñanzas. El propósito del hermetismo es uno solo, y es conocer a Dios. El hermetismo busca conocer a Dios. Ese es su único propósito. Y la forma en la que los herméticos quieren conocer a Dios es a través del conocimiento de su creación. Si podemos conocer la creación de Dios y cómo ha surgido la creación del universo, entonces podemos llegar a Dios. Este es el propósito del hermetismo. No conocer la creación ni los principios para manipular la realidad, sino para llegar a lo más elevado, llegar a Dios, conocer a Dios. Para los herméticos, Dios, y bueno, digamos en la filosofía en general, Dios es representado con este círculo, ¿vale? ¿Por qué con un círculo? Porque un círculo, su mismo punto de origen, digamos que este es el punto de inicio, también es el punto del final. Se conectan. Dios no tiene ni principio ni fin. Es aquello que engloba la totalidad. Ahora, para entender la creación desde el punto de vista hermético, debemos comprender que Dios produce espíritu. El espíritu es representado con este triángulo. ¿Por qué? Porque conecta la tierra, es decir, lo plano, con lo elevado, con el espíritu de Dios. Ese es el significado del triángulo, es el espíritu, es la fuerza de vida que anima toda la creación, todo el universo. De el espíritu nace la materia. La materia es representada con el cuadrado porque cada esquina del cuadrado representa uno de los elementos: aire, tierra, fuego y agua. Primero está Dios, luego Dios produce el espíritu, luego el espíritu produce la materia. ¿Y qué surge luego en la materia? El individuo, la persona, tú, yo. Nosotros estamos compuestos de materia, estamos compuestos de espíritu y estamos en Dios. Esto, en
un sentido de la perspectiva, es Dios, pero encapsulado dentro de estas capas, y el propósito del individuo es expandirse hasta llegar a conocer a Dios nuevamente. Este es el propósito de la sabiduría hermética, conocer a Dios. Ahora, para conocer a Dios y entender su creación, y mediante su creación entender a Dios, los herméticos han desarrollado todo un sistema, y este sistema tiene que ver con lo que se conoce como los principios herméticos. Es importante entender los principios herméticos por lo siguiente. Los principios herméticos te ayudan a entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito y la intención de Dios? El propósito de Dios es uno solo: hacer realidad todo lo que está llegando a ser, todo lo que ha llegado a ser y todo lo que será. La intención de Dios, el propósito de Dios, de el todo, como ellos le llaman, es la de llevar a la realidad toda la creación posible. Y eso lo hace a través de ti, a través de las formas del mundo. Esa es la intención de Dios: traer a la realidad todo lo que está llegando, todo lo que es posible ser creado. Y esto lo hace mediante el uso de los 7 principios herméticos. El mecanismo de Dios para crear todo lo que es posible ser creado es a través de lo que conocemos como los 7 principios herméticos. Estos 7 principios herméticos se encuentran dentro de Dios. No existen afuera de Dios, están en Dios. Y como están en Dios, todo es creado en Dios a través de estos 7 principios. Ahora, vamos a estudiar estos principios porque hay mucha información que necesita ser aclarada, y ese es el propósito de este video. Vamos con el primer principio hermético, el principio del mentalismo. En este principio puedes ver 2 sujetos: el todo es mente, el universo es mental. Recuerda que cuando decimos el todo, los herméticos se refieren a Dios. Ahora, cuando decimos mente, seguramente tú asocias esta palabra con las cualidades de la mente: pensar, imaginar, recordar, rumiar, analizar, razonar. Pero esto es apenas un pequeño aspecto de lo que conocemos como mente. Ten en cuenta algo. Para los herméticos existen, digamos, 2 cosas que son una sola realmente. Para los herméticos existe la mente única y existe la cosa única. La mente única es el aspecto mental de Dios, es la mente primordial que irradia el pensamiento, el primer impulso, el pensamiento, que es solamente una mente, que es la mente que todos compartimos, es la mente única. En inglés le dicen the one mind, la mente uno, la mente única, la única mente. Y la única cosa es el otro aspecto, es la otra polaridad. Es aquello que toma forma gracias a la vibración de la mente única. Cuando la mente única hace vibrar la cosa única toma forma. Entonces, la mente única en el hermetismo es lo que dirige, lo que ordena, y la cosa única es la sustancia no manifestada que se vuelve manifestada, que toma forma. Es decir, la cosa única viene siendo la sustancia primordial del universo. Todo lo que existe es hecho de la cosa única, pero fue dirigido por la mente única. A esto se refiere el principio del mentalismo, cuando dice que el todo es mente y el universo es mental. A lo largo de que exploremos todos los principios herméticos, vamos a profundizar en este concepto, porque estas 2 cualidades de Dios son indispensables para entender el hermetismo: la mente única y la cosa única. Ahora, el segundo principio hermético dice así: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba.
¿vale? Hay una correspondencia entre lo que hay arriba y hay abajo. La mayoría intuye que esto habla del cosmos, del macrocosmos y del microcosmos. Y es cierto. Recuerda que estos principios aplican en todas las capas de la realidad. Si tú ves, por ejemplo, cómo están organizadas las galaxias en el espacio, puedes ver una semblanza casi idéntica con una red neuronal en el cerebro de un ser humano, ¿vale? Pero esto va más allá todavía. Cuando hablamos de arriba, nos referimos, ¿adivina qué? A la mente única. Y cuando hablamos de abajo, nos referimos, ¿adivina qué? A la cosa única. La mente es el aspecto más elevado, es lo que está más arriba, es lo que está más cerca del origen. La cosa única, como es lo manifestado, como es lo que toma forma, es lo que está abajo. Es decir, este principio habla de la correspondencia y la relación entre la mente única y la cosa única. Ninguno es mejor que otro, ninguno es más elevado que otro. Simplemente son dos aspectos que permiten la creación y que siempre están en correspondencia. El siguiente principio hermético es el principio de vibración, el cual dice que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio no hay que explicarlo mucho, ¿vale? Física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está vibrando, átomos, quarks, todos son ondas de campos cuánticos interactuando entre sí. No hay mucho que explicar aquí, ¿vale? Simplemente el mecanismo que permite a la mente única darle forma a la cosa única, la vibración. Si tú generas un sonido, puedes ver cómo el agua se afecta por este sonido, ¿vale? Es simplemente el mecanismo para construir y para moldear la cosa única. El cuarto principio, el principio de polaridad, dice lo siguiente. Bueno, puedes leerlo aquí, no lo voy a leer todo, simplemente quiero que entiendas una parte crucial. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Este principio dice que todo, básicamente, dentro de una misma categoría, tiene dos polos. Por ejemplo, dos polos para ejemplificar esto pueden ser caliente y frío. Otros dos polos pueden ser cuerpo y mente. Puede ser bueno o malo. Puede ser moral e inmoral. Puede ser también la mente única y la cosa única. Todo esto representa simplemente dos polos de la misma cosa. Es decir, si tú sientes odio por alguien, el potencial de sentir amor es el mismo. ¿Por qué? Porque son la misma cosa, ¿vale? Luego aprenderás cómo pasar del amor al odio o de una polaridad a otra polaridad. Eso es lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy. Sin embargo, quiero que entiendas que esto solamente funciona entre dos polos extremos de la misma cosa, de la misma categoría, ¿vale? No puedes pasar, por ejemplo, de amor a violeta. Eso no tiene sentido porque no pertenecen a la misma categoría, ¿vale? El siguiente principio hermético, el principio del ritmo, nos da una clave de cómo pasar de polaridad a otra polaridad. Fíjate que dice lo siguiente. La medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda. El péndulo o el ritmo compensa. ¿Qué quiere decir esto? Que como todo es vibración, todo está propenso. El potencial con el cual algo se mueve hacia arriba es el mismo potencial con el cual algo se mueve hacia abajo. Si tú estás extremadamente feliz o si algo en el mundo te hace extremadamente feliz, digamos que te ganaste la lotería y con eso te puedes comprar una casa y eres feliz y cumples todos tus sueños materiales, eso genera un potencial porque estás arriba, estás vibrando en alegría, estás en un estado de conciencia exaltado por lo que hay afuera. Eso genera un potencial. ¿Y qué sucede con ese potencial? Que es potencial, puede cumplirse, puede realizarse. Si ese mismo potencial se realiza, se genera hacia arriba, se genera hacia abajo, lo que sucede es que como tú pusiste énfasis en que lo de afuera te sube, luego lo de afuera tiene el potencial de bajarte. Y como eso
es propenso que lo pierdas porque la impermanencia es ley en el universo. ¿Qué va a pasar? Vas a bajar. Cuando pierdas lo que has adquirido, que lo vas a perder en algún momento, nada dura para siempre, vas a sufrir. El potencial de tu alegría es luego realizado como tristeza. ¿Por qué? Porque estás en polaridades. Alegría puede estar aquí y la tristeza puede estar aquí. El potencial de uno se transforma en el otro, ¿vale? Es importante que entiendas que todo tiene un ritmo en el universo. El sexto principio hermético es el principio de causalidad. Causa y efecto, acción y reacción. No hay que explicar mucho aquí. Sin embargo, es uno de los principios más importantes por lo siguiente. Fíjate, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa la ley. Esa parte para mí es la más importante de este principio hermético. Porque estamos acostumbrados a ver causa y efecto como hago esto y obtengo esto. Si hago ejercicio me pongo buenote. Si hago esta serie de pasos voy a hacer dinero. La mayoría asocia causa y efecto en el plano terrenal, en el plano físico. Y realmente la clave está aquí. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Los herméticos practican lo siguiente. Para los herméticos, ubicarse en la causa es ubicarse en planos superiores, como por ejemplo el plano espiritual y el plano mental. Los herméticos no se preocupan mucho por tomar acción en el plano físico, porque el plano físico para los herméticos es realmente un efecto y el plano espiritual y mental realmente son la causa. Cuando hablamos de planos de causalidad, tienes que entender lo siguiente. Un pensamiento se vuelve o tiene el potencial de volverse una cosa. ¿Por qué? Volvemos al principio de polaridad. Cuerpo, mente. Mente única, cosa única. Una cosa tiene el potencial de volverse la otra. Cuando hablamos de causa y efecto, lo más importante es que tú seas capaz de ubicarte en el plano espiritual o en el plano mental para que tú puedas ejercer causas en el efecto. No voy a indagar mucho más aquí porque más adelante quiero explicarte cómo aplicar todo esto. El sexto principio hermético habla del principio del género. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Principio masculino y femenino. Cuando hablamos, recuerdas al comienzo, de la mente única y la cosa única, podríamos decir que la mente única es el aspecto masculino y la cosa única es el aspecto femenino de Dios o de el todo. Dependen uno del otro para producir, para generar algo. Género no quiere decir tú qué sexo eres, quiere decir el principio de generación, lo que es requerido para la generación de algo, para la creación. Y siempre se necesita el masculino y el femenino. Los herméticos estudian a Dios mediante los principios herméticos, no para crear su realidad, ni para convertirse en dioses, sino simplemente para llegar a Dios. Y llegar a Dios quiere decir también entender el propósito de Dios, que es hacer realidad todo lo que está llegando a ser, todo lo que ha llegado a ser y todo lo que será. Esa es la intención de Dios. Traer todo esto a la creación aquí mediante los principios herméticos. Una vez entendido esto, quiero que hablemos sobre la última parte de esta clase del día de hoy. Y es cómo los herméticos usan la sabiduría hermética para crear la realidad, para manifestar. Y para eso tengo una serie de 1, 2, 3, 4, 5 axiomas herméticos. Vamos con el primero. Dice: a menos que uno domine el arte de cambiar su propia polaridad, aquel será incapaz de afectar su ambiente, es decir, cambiar tu realidad. ¿A qué se refieren con cambiar su polaridad? Pues ya lo sabes. Por ejemplo, digamos que tú estás triste y eso te lleva a un lado de
de la polaridad. Estás triste y en el otro lado está felicidad. A menos que tú seas capaz de cambiar tu polaridad y de pasar de estar triste a estar feliz, no serás capaz de afectar tu realidad, es decir, de cambiar tu ambiente. Ese es el primer axioma que quiero que recuerdes. A menos que tú seas capaz de cambiar tu polaridad, no vas a ser capaz de afectar tu ambiente, de cambiar tu realidad. Entonces, ¿cómo nos enseñan a afectar o a cambiar nuestra polaridad los herméticos? Con otro axioma. Para cambiar tu ánimo o estado mental, cambia tu vibración. Es decir, para tú pasar de una polaridad a otra, lo que debes hacer es cambiar tu estado vibracional. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestro estado vibracional? Hay otro axioma hermético para eso. Para destruir un rango de vibración mental indeseable, pon en marcha el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto a lo que deseas suprimir. Mata lo indeseable cambiando su polaridad. Esta parte es clave. Debes ser capaz de concentrarte en el polo opuesto. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te dice algo, no sé, digamos que tu ex, o estás intentando hacer una operación de trading, ¿vale? Y estás nervioso porque ves que la gráfica no va por donde tú quieres, se está acercando, vas a perder el dinero y estás allí todo... ¡ah! En ese momento estás en una vibración. Tú, como hermetista, como practicante de esta sabiduría, tienes que ser capaz de concentrarte en el polo opuesto, es decir, en lugar de concentrarte en los pensamientos que te dicen voy a perder esta operación, voy a perder demasiado dinero porque nada nunca sale como yo quiero, no soy bueno prediciendo esto, que es que no sé aplicar lo que me dicen mis maestros de trading. Te estás concentrando en esto y esto te lleva al nerviosismo, te lleva a la frustración, te lleva luego a tomar decisiones que tú sabes que no se apegan a tu estrategia de trading. Debes ser capaz de concentrarte en el polo opuesto. Enfócate en aplicar la técnica como tú has aprendido mediante tu maestro o tu mentor de trading. Concéntrate en lo que va a salir bien, en lo que puede salir bien, en lo que puedes ganar. En que estás ok con cuál sea el resultado de esta operación, que tú simplemente vas a operar de acuerdo a tus principios de operación. La clave aquí está en tu capacidad para concentrarte. Para eso debes entrenar tu atención. Debes ser capaz de dirigir tu atención conscientemente. Por esto es que esto es lo primero que yo enseño. Bueno, no lo primero, pero es un tema central en mi escuela de maestría interna. Que seas capaz de controlar tu atención para que puedas cambiar tu polaridad y tu vibración. Esto es indispensable. Hay muchas técnicas para entrenar tu atención, ¿vale? De eso se trata otro video que te dejaré al final, ¿vale? Si quieres aprender a entrenar tu atención, mira el video que te voy a dejar al final. Pero por ahora, entiende que la clave está allí. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Para que entiendas que nada escapa al principio de causa y efecto. Recuerda, causa es plano mental y espiritual. Efecto es el plano físico. Nada escapa al principio de causa y efecto. Pero hay muchos planos de causalidad. Y uno puede usar las leyes de los elevados para sobreponerse a las leyes de los de abajo. Usar las leyes de los planos mentales, del plano mental y espiritual, para sobreponerte a las leyes del plano físico. ¿Has visto aquellas personas que consiguen resultados locos y que trasciende toda racionalidad? Y tú dices, ¿cómo lo hicieron? Porque usan las leyes de los elevados para sobreponerse a los de abajo. Al final del día, todo se puede resumir a una sola cosa. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Si te interesa trabajar tu mundo interno, aplica para unirte y trabajar conmigo en mi escuela de maestría interna. Ahora lo que quiero hacer es dejarte el texto de la tabla Esmeralda para que lo leas. Y si quieres retroceder y volver a digerir todo lo que hemos hablado para que entiendas lo que dice esta tabla, hazlo. Te mando muchísimo amor. Que todo esto te sea de utilidad.